Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 2. Protohistoria y mujer ignorada. Las plantas como alimentos, cereales y cerveza. La mujer fue seleccionando, clasificando, probando, guardando y experimentando miles de alimentos. Y cuando tuvo agua y pudo canalizarla para regar, domesticó también hortalizas y legumbres, ampliando hasta el infinito sus posibilidades alimentarias. Las hortalizas, en su composición, cuentan con niveles elevados de agua. Sus aportes de hidratos de carbono, proteínas o grasas son reducidos, pero son riquísimas en vitaminas, en minerales, fibra y sustancias antioxidantes imprescindibles para la dieta. Aquí tenemos infinidad de hortalizas. Su color indica sustancias predominantes. El verde oliva de los ácidos, el verde brillante de los alcalinos, los amarillos o naranjas de los carotenoides, el rojo azul por la antocianina, el púrpura del pH neutro, etcétera, etcétera. Y con las verduras y hortalizas aprendió que cada planta tenía su parte comestible. Unas veces eran las hojas, como en la cedera o en la borraja, o el tallo, como en el puerro, la flor, el fruto o la semilla, como en las legumbres, el bulbo, como en el ajo, la raíz, el tubérculo, el cormo o el rizoma, como en el jengibre. Las mujeres hicieron otro paraíso culinario de las legumbres y de su poder nutritivo. Alfalfa, almorta, guisantes, frijoles, garbanzos, habas, lentejas, lupinos, cacahuetes, soja, ejote. Las legumbres son alimento, forraje y nitrógeno para el suelo. Se denomina legumbre a la semilla contenida en las plantas de la familia de las leguminosas, Fabaceae. Las legumbres proporcionan nutrientes muy importantes. Proteínas, tienen también lisina, lo que complementa a los cereales, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales como el hierro, cobre, ácido fólico, vitaminas. El inconveniente es la larga preparación que requieren. Hay que remojarlas con anticipación, aproximadamente 12 horas, cosa que siempre nos olvidamos cuando nos apetecen, y también tienen una larga cocción. La alfalfa se usa principalmente como alimento para el ganado. La almorta, al producir latinismo, una enfermedad de parálisis que padecimos en España e en la India, pues hay que llevar cuidado con ella. El guisante fue una de las primeras cultivadas, hace 8.000 años. Las judías en América, unos 4.000, antes que el maíz. Además de un alimento extraordinario, las legumbres proporcionan forraje, como decíamos, para el ganado y un nutriente especialmente importante para el suelo, el nitrógeno. Este hecho lo conocían muy bien los agricultores mexicanos y peruanos, quienes utilizaban un sistema, un proceso de plantación llamado milpa, que es un antiguo sistema de cultivo en el que hay tres plantas, que llamamos las tres hermanas, el maíz, el frijol y la calabaza, y mutuamente se ayudan. La calabaza proporcionando nutriente externo, el frijol, que es una legumbre proporcionando nitrógeno en el suelo, y el maíz permitiendo pues, que el frijol trepe por su caña. La lenteja es un estupendo nutriente. La metionina que les falta se la da el arroz, que es un cereal. Por eso se complementan muy bien las lentejas con arroz. También las mujeres hace tiempo que saben del gran valor que tiene la lenteja para reponer el mineral de hierro que se ha perdido durante los días de la menstruación. De entre todas las legumbres, queda constancia que las lentejas crearon furor en una época, según la Biblia. Recordaréis que Esaú, hermano de Jacob, llegó a vender sus derechos de herencia de primogénito por un plato de lentejas. Las lentejas egipcias fueron famosas en la antigüedad y las exportaban tanto a Grecia como a Roma. Las gramíneas salvajes,
como la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, la avena, el centeno, el bambú y la cebada, fueron domesticadas y con ello se inició una nueva era en la humanidad, que fue la sedentaria y con posibilidades de producir excedentes. Han sido muchas las ventajas de incluir las gramíneas en la dieta del ser humano, pero ahora su consumo excesivo puede provocar el desarrollo de un gran número de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes tipo 2, presión arterial alta, enfermedades del corazón, obesidad, sobre todo al ser refinadas. Los cereales contienen almidón, lípidos, también de donde se obtiene aceite, y fibra, que es muy importante para la dietética. Los cereales por sí solos no pueden ser digeridos adecuadamente por el aparato digestivo humano. Esta es la razón por la que los cereales son artificialmente procesados en molinos o remojados, cocidos, etc. Y solo a partir de este momento empezaron a convertirse en alimentos básicos, aportando carbohidratos, los cuales se complementarían con las proteínas procedentes de las carnes. Así pues, el pan primigenio pudo haber sido uno de los primeros alimentos elaborados en la historia de la alimentación. Al grano, que se le deja germinar y luego se le seca, se le llama malta. Este es el procedimiento que se utiliza para fabricar el pan y la cerveza. La fermentación leva, sube el pan, de ahí que levadura sea ese producto importante para esponjarlo, y además le da un sabor más fino. Los panes levados no pueden hacerse con harinas de mijo, avena, cebada o maíz, debido al poco contenido de gluten, que tienen muy por debajo del 12%, o el bajo también contenido de almidón. El trigo o el centeno son las masas capaces de retener en su volumen las emisiones de dióxido de carbono y leudar, es decir, esponjarse. Los panes planos, presentes en diversas culturas, ya procedían de la Edad de Piedra. En algunas partes de Sumeria o en el sur de Mesopotamia, hacia el 6000 antes de nuestra era, alguien empezó a elaborar pan tal y como lo conocemos hoy en día, con las fases bien diferenciadas de amasado, calentamiento, con lo que se aumenta el gluten, para que estufen, suban, etc. El color de la miga fue un distintivo social, cuanto más oscura, como en el centeno, más humilde. Estos dos egipcios, tan afanados, están en la higuera, recogen sus frutos para endulzar el pan con higos. Al pan también se le podía añadir especias, frutas y otros ingredientes. Así la variedad es prácticamente infinita. La cebada, el Hordeum vulgare, es una planta monocotiledónea anual perteneciente a la familia de las poáceas, gramíneas también. Se utiliza como alimento, tostada y molida como harina, máchica en Oriente, Finlandia, en América del Sur, para hacer pan negro, y malteada para obtención de mostos, cerveza, whisky escocés, ginebra holandesa, también vale como alimentos para cerdos. Recordar que la cebada malteada es a aquella que se la deja que germine un poquito. El bapir era un pan de cebada sumerio, horneado 2 veces, que se utilizó principalmente en la antigua elaboración de cerveza de Mesopotamia. Un pan hecho con harina de cebada y cebada malteada con miel y agua, horneados hasta que fueran suficientemente duros para almacenarles por largos periodos de tiempo. Era un pan de emergencia, solo consumido en tiempos de escasez, y que, encerrado en una tinaja, podía fermentar y producir
cerveza. Ninkasi fue la diosa sumeria de la cerveza. En la antigua mitología de la Mesopotamia, Ninkasi fue la señora que llena la boca, diosa de la elaboración de cerveza o del alcohol, y nacida de agua dulce y brillante. Ella misma, todos los días, preparaba las dosis de cerveza indicadas para que bebieran los demás dioses. La piedra azul es un monumento que está expuesto en el Museo del Louvre, en París. Pertenece a los inicios de la civilización sumeria. Y lo más llamativo, además de su antigüedad, es que contiene inscripciones minuciosas sobre cómo se producía la cerveza. Las mujeres tienen una gran importancia en la cerveza, en la producción de cerveza. En la mayoría de las sociedades antiguas, las deidades protectoras de los cerveceros eran entidades femeninas, asociadas con la fertilidad. En Mesopotamia y Sumeria, las mujeres eran las únicas que podían elaborar cerveza. Las mujeres sumerias preparaban esta cerveza como parte de la ración diaria de alimentos. En esta sociedad, las cerveceras gozaban de gran respeto y eran consideradas como sacerdotisas de la venerada diosa de la cerveza, Ninkasi. Por su parte, las mujeres de Babilonia fueron las que crearon los primeros suministros de esta bebida de una forma comercial. Regentaban tabernas, panaderías, donde se elaboraba la cerveza de forma profesional. Seru es una muchacha que vive entre dos sociedades. A través de sus ojos se observa el fascinante mundo de las sacerdotisas sumerias, independientes, cultas y liberadas. Es también el mundo del primer Shakespeare de la historia, Enheduanna, gran sacerdotisa de Nannar e hija del fundador de la dinastía Acadia, la mujer que transformó la visión primitiva y naturalista de los dioses en algo más cercano al corazón humano y que, por primera vez, se atrevió a firmar una obra literaria inmortal. Nos lo cuentan en la novela Un mundo azul oscuro. Los egipcios perfeccionaron la bebida sumeria. Tanta fue su importancia que hubo determinadas divinidades asociadas a ella. Una deidad asociada fue Menket, pero esta bebida en Egipto se comía en lugar de beberse, ya que era mucho más espesa que la que elaboramos hoy. Además tenía un alto valor nutritivo. Una parte importantísima de la dieta egipcia consistía, como hemos dicho, en cerveza. De hecho, los salarios se pagaban en parte con cerveza. 2 contenedores por día de trabajo. Bueno, contenedores reducidos, ya os podéis imaginar. La bebida era preparada por mujeres en un área especial bajo la supervisión de la señora de la casa, pero su expansión por todo Egipto motivó que fueran reemplazadas por los hombres, que tomaron el mando del comercio y la distribución, mientras que ellas fueron relegadas a roles secundarios. No será la única vez. Los vikingos consideraban que la cerveza les daba poderes. Entre los vikingos, las mujeres tenían la exclusividad de la elaboración de cervezas. Algunas de estas cervezas elaboradas por las vikingas contenían ingredientes con poderes alucinógenos y las permitían una experiencia que, según ellas, era ver el futuro estando bajo la influencia de esta singular variante de cerveza. Estas recetas dieron a las mujeres que las preparaban un lugar especial en la sociedad, siendo consideradas como sacerdotisas. El tema de la videncia está muy asociado a la embriaguez, como vimos hace tiempo. Estas 4 mujeres puede que no sean videntes, pero por lo menos beber cerveza sí que lo hacen. Es conocida la actividad que llevan a cabo las mujeres de la tribu de los yaguas del Amazonas para producir la bebida alcohólica del masato. Sentadas en círculo, mastican y fermentan la raíz de la yuca.
Luego escupen este mejunje en un recipiente, lo mezclan con agua y lo dejan reposar para que siga fermentando. El mismo proceso de la mascada lo realizan las mujeres con el maíz para producir la chicha o con la cebada malteada para producir cerveza. Seguramente todos hemos hecho la experiencia de tener en la boca, al menos cuando éramos pequeños, durante mucho tiempo ensalivándolo un trozo de pan, hasta notar cómo de salado se convierte en dulce, porque la ptialina de la saliva, que es una amilasa, ha convertido parte del almidón en glucosa. A partir de la glucosa es más fácil provocar la fermentación y, por tanto, la producción de alcohol. Lo mascado hace de levadura y se mezcla con gran cantidad de granos malteados y cocidos, manteniendo todo esto tapado a temperaturas entre 60 a 70 grados para que fermente la masa. La chicha de maíz es una bebida, como decíamos, muy consumida en Bolivia, Chiche, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Las mujeres están realizando chicha de yuca y este galán, pues, la transporta en un buen cántaro. La producción de cerveza se extendió por toda Europa, siempre controlada por mujeres, conocidas como cerveceras. Algunas de ellas producían más de lo que sus familias necesitaban y vendían los excedentes, lo que suponía una importante fuente de ingresos para la economía doméstica, claro. Estas mujeres preparaban cerveza en sus casas en un caldero, donde hervían el mosto y mezclaban los distintos ingredientes. Además, era frecuente que tuviesen gatos, porque les ayudaba a ahuyentar a los ratones, los principales destructores de los granos de cereal, claro, y también propagadores de enfermedades, los ratones. Cuando una mujer vendía cerveza en su casa, colgaba una escoba en la entrada como símbolo del trabajo doméstico para hacerla fácilmente reconocible para los posibles compradores. Cuando estas empresarias cerveceras salían al mercado a vender su producto, pues solían llevar sombreros puntiagudos que les ayudaban a destacar y distinguirse entre la multitud de la feria. Así los clientes, pues, sabían reconocerlas mejor. Calderos, sombreros, puntiagudos, escobas, gatos. El relacionar a las cerveceras con la brujería permitía a los hombres también justificar el control social sobre las mujeres. Con la aparición de los gremios, las mujeres empiezan a perder protagonismo en la elaboración de la cerveza y lo va cogiendo el varón. ¿Cómo no? El centeno es una gramínea estrechamente relacionada con el trigo y la cebada. El grano de centeno se utiliza para hacer harina, en la industria de la alimentación, y para la fabricación de cerveza, aguardiente, vodka de calidad y whiskies. Su harina tiene menos gluten, lo decíamos antes, y más fibra que la del trigo. Es un buen laxante, antialérgico, vale para champús y con su paja se hace artesanía. Es decir, muy utilizado. El cornezuelo del centeno es un hongo parásito de este cereal, Claviceps purpurea, que se presenta con el aspecto de un pequeño cuerno negruzco en las espigas del centeno. El cornezuelo contiene un alcaloide responsable de una intoxicación, la ergotamina, de la que deriva el ácido lisérgico. El clima fresco y húmedo en el que prospera el centeno es también favorable para el crecimiento del cornezuelo. Entre los siglos XI y XVI, la contaminación de la harina de centeno con cornezuelo fue responsable de epidemias llamadas fuego santo o fuego de San Antonio, una enfermedad con dos conjuntos de síntomas. Por una parte, una horrible gangrena progresiva de las extremidades y por otra, una serie de trastornos mentales. Entre los siglos IX y XI se desarrollaron
unos extensos episodios de peste medieval en Europa, más temida incluso que la propia lepra. Fue la llamada fuego del infierno o fuego de San Antón, consistente en la aparición de gangrena en las extremidades y también en otros lugares del organismo. En este cuadro del Bosco, llamado Las Tentaciones de San Antonio, podemos observar en un círculo encerrado a un anciano, que lo aumentamos para que veáis, si lo podéis apreciar, cómo la gangrena le ha hecho perder una pierna y refleja simplemente el problema de la época. La enfermedad empezaba con un frío intenso y repentino en todas las extremidades y luego se iba convirtiendo en una sensación de quemazón aguda. De ahí la idea del fuego. La aparición de gangrena en las extremidades llegaba a causar su pérdida en los casos más graves. Frecuentemente solía provocar la muerte. Ergotismo es esa enfermedad y se llama así porque en francés ergot es el espolón del gallo, como el espolón o cuerno del clavíceps purpúrea, del cornezuelo. El día 17 de enero en España se celebra la fiesta de San Antón, en recuerdo a esta enfermedad y a este santo. Aquí vemos unos canecillos, que también de una iglesia románica, que recuerda los esbotos de estas extremidades gangrenadas. La otra parte de la enfermedad, los efectos psicotrópicos del ergotismo nervioso, son también muy importantes. Provoca alucinaciones, visiones de luz y color, sonidos y, como dicen los entendidos, imágenes fantásticas, formas extraordinarias con patrones de colores intensos como caleidoscópicos. Bien, la intoxicación fue muy frecuente debido a la harina oscura, más barata, del centeno que compraban los pobres y que había sido molida con cornezuelo. La mujer nunca paró de recopilar, estudiar, guardar y utilizar miles de plantas, aunque no fueran alimento. Además de color, forma y sabor, la mujer siempre ha preferido las que tienen mejor olor. El cerebro más primitivo de los humanos controla los sentidos del olfato y gusto, y los conecta con la emoción, fundamental. Por eso, lo que bien huele y bien sabe, bien se quiere. Todas las culturas, desde hace miles de años, utilizan hierbas aromáticas. Infinidad de hierbas, de perejil, de cebolla, de romero, de ajos, salvia, en fin. Con ellas se enmascaraban el mal olor o el mal sabor de la carne, que muchas veces casi estaba corrompida, o del pescado, o de otros alimentos en mal estado, o que no gustaba su olor. La importancia de algunas de estas plantas olorosas la pusimos ya de relieve en nuestra charla sobre el poder de las especias, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Por eso aquí solo hablamos por encima de la pimienta, piper nigrum, de la nuez moscada, del jengibre, de la canela, del clavo de olor o del sándalo, que fueron las 6 fundamentales que los españoles fueron a buscar a las Islas Molucas y cuyo valor estaba en aquel momento infinitamente sobrevalorado en relación actual. Las mujeres sabias descubrieron las propiedades antimicrobianas, fungicidas y antioxidantes de las especias que permiten conservar alimentos. Por eso, en todas las culturas se utilizan con gran profusión, porque además del sabor y el olor, las especias también dan a los preparados alimenticios una personalidad, una entidad específica.
Por ejemplo, el azafrán, el pimentón picante y dulce, los cominos, la cayena y el anís verde, pues son muy típicos, ¿verdad?, de la Mediterránea. El ras el hanout árabe lleva canela, cardamomo, cilantro, cominos, cúrcuma, jengibre, también es inconfundible. O el polvo 5 especias oriental, que lleva anís estrellado, clavo, canela e hinojo. Y en América del Sur ya conocemos que las especias más utilizadas son el chile, en todas sus variedades, el achiote, la mostaza, el comino y la cayena. Bien, espero que a lo largo de esta intervención os haya podido convencer de que la cocina es el arte de combinar texturas, colores, olores y sabores mediante técnicas y procesos, muchos de ellos muy elaborados, con el fin de preparar los alimentos y hacerlos muy apetitosos. Pero además de arte, la cocina es también un laboratorio de alquimia y de química. Todas las actividades que requiere, como el hervir, cocer, asar, disolver, mezclar, freír, hacer salsas, especiar, adornar, son actividades de cocina que requieren un saber explícito de organización de tiempos, de métodos, de materiales, secuencias, cuyo buen hacer exige ser un experto. El cocinado requiere ingenio, meticulosidad, observación, experimentación y grandes dotes de imaginación. Por otra parte, también hemos visto que los procesos de conservar los alimentos, como el ahumado, la desecación, el escabechado, la congelación, salazón, fermentación, destilación, confituras, etc., solo han sido posibles gracias a la acción de mujeres sabias. En todos los tiempos y culturas, las mujeres han sido expertas en el arte y la química de la cocina. Otra cosa es que se haya considerado este trabajo, esta creación, de forma secundaria, incluso denostada. Pero eso no ha sido el problema de las mujeres. Llamamos sabias a todas esas mujeres que, como los hombres también, avanzaban en conocimientos y los ofrecían a su sociedad. Y para terminar, os invito a un próximo capítulo de Plantas, Mujeres Sabias y Caza de Brujas, en el que trataremos de las mujeres hábiles, la mujer fabricante o artesana, artista, y de las plantas que utilizó como materia prima de sus inventos y realizaciones. También os invitamos a que os asoméis a las páginas Past Women y la de mujeresconciencia.com, que son unos sitios donde encontraréis investigaciones muy interesantes en arqueología y en historia relacionadas con el estudio de la cultura material de las mujeres. Muchas gracias.